La caracterización de industrias en los dos primeros epígrafes de este tema se basa en dos criterios. En primer lugar, el grado de madurez por el cual distinguimos entre industrias emergentes, maduras, en declive, y luego otras que están en crecimiento, que estarían en esta etapa. Por el grado de concentración hablamos de industrias fragmentadas o concentradas. De todas ellas, en este tema se analizarán las emergentes, maduras, en declive y fragmentadas. Y no vamos a tener en cuenta o nos vamos a analizar aquellas industrias en crecimiento concentradas, ya que por sus características se pueden asociar a las formas de competir analizadas en el anterior capítulo. Por tanto, en primer lugar vamos a ver las características de las industrias emergentes. Las industrias emergentes son aquellas que surgen como fruto de algún tipo de innovación, ya sea en producto, servicio, proceso, y o también pueden originarse por un cambio en las necesidades de los consumidores. Y también generalmente suelen llevar relativamente poco tiempo funcionando en el mercado. De sus características podemos destacar que sus costes iniciales son altos debido a los bajos volúmenes de producción, el crecimiento de la demanda suele ser lento y asumen un elevado riesgo debido a la incertidumbre e inestabilidad. Veamos el origen de la incertidumbre. Podemos distinguir dos tipos de incertidumbre. Por un lado, la tecnológica y por otro, la estratégica. La incertidumbre tecnológica surge de la falta de consolidación de la innovación. Son innovaciones que todavía están a prueba. No sabe cuál de ellas se va a consolidar en el mercado. Y también esta incertidumbre tecnológica surge de las distintas alternativas tecnológicas que están surgiendo para un mismo producto. En cuanto a la incertidumbre estratégica, procede de la falta de experiencia de las empresas en la industria, porque la propia industria está en fase de nacimiento, el elevado número de opciones estratégicas que se pueden llegar a plantear y también frecuentes rectificaciones de las decisiones anteriores. Los elevados niveles de incertidumbre son una importante barrera de entrada para empresas. Además, el elevado riesgo limita el acceso a fuentes de financiación. Junto con la incertidumbre, también es interesante analizar otros factores de inestabilidad, como son la entrada continua de empresas debido a la novedad, el atractivo de una industria nueva, ya que muchas empresas pueden ver en ello una oportunidad para nuevos negocios. También las empresas pueden entrar por la escasez de barreras de entrada en la mayoría de los casos. Otra característica es que no hay fidelidad por parte de los clientes que en estos momentos o en esta primera fase prueban el producto por primera vez y aún no se sabe si repetirán o no. Por otro lado, en cuestión de subvenciones, en ocasiones el futuro de la industria está a expensas de decisiones políticas. Vistas las características de las industrias emergentes, abordaremos ahora posibles estrategias orientadas a hacer disminuir la incertidumbre y la inestabilidad de estos sectores y en busca de consolidar las innovaciones, ya sean tecnológicas o no. A continuación, en las siguientes diapositivas veremos tres cuestiones fundamentales a resolver por las empresas. La primera es cómo influir en la evolución y configuración de la industria. El segundo punto será cuándo entrar a competir y el tercero cómo gestionar el riesgo derivado de la incertidumbre. Estos tres aspectos generan o ocasionan diferentes alternativas estratégicas por parte de las empresas. En cuanto a la cuestión a resolver, en primer lugar,
está cómo influir en la configuración de la industria. Porter sugería que la empresa debería intentar fijar condiciones para lograr una configuración de la industria que le permita tener una posición competitiva en el futuro. En esta fase, estrategias de cooperación entre competidores es bastante frecuente y suele ayudar al éxito y consolidación de la industria. No obstante, la consolidación y configuración de la industria depende de diferentes factores tales como el tamaño potencial de la industria o las ventas totales a las que se puede llegar, la tasa de crecimiento prevista, la tecnología dominante, los canales de distribución y los posibles competidores. En cuanto a la cuestión relativa a cuándo entrar, la decisión radica en valorar los pros y los contras de tratar de ser líder o seguidor. Entre las ventajas del ingreso temprano podríamos destacar que la imagen de la empresa líder puede ser valorable por el comprador. Por otro lado, la curva de aprendizaje o de experiencia es importante en sectores emergentes y también suele ser difícil de imitar. Por otro lado, la lealtad del cliente podría ser grande y también pueden llegar a dar ventajas en coste por una entrada temprana en cuanto a materias primas. Como inconvenientes del ingreso temprano, destacar que los criterios que definen la competencia inicial cambian con el tiempo y estos cambios pueden favorecer muchas veces al seguidor o incluso a empresas que vayan entrando en diferentes momentos en el tiempo. El coste de abrir un mercado es bastante elevado. Por otro lado, la competencia inicial entre las empresas pequeñas es dura y, en último lugar, el cambio tecnológico convierte en obsoletas las inversiones iniciales. Por tanto, el riesgo que se asume es muy elevado. El riesgo nos lleva a plantear la siguiente cuestión a resolver y, por tanto, susceptible de formular estrategias también en estas industrias emergentes. Los autores de estrategia han sugerido diferentes formas de reducir el riesgo y, por tanto, la incertidumbre. En primer lugar, cooperar con los usuarios iniciales. Esta cooperación es una buena forma de obtener información sobre las necesidades del cliente y así mejorar los productos o la tecnología que se pretenda introducir en el mercado. Por otro lado, existen políticas financieras rigurosas, las empresas deberán establecer políticas financieras rigurosas, endeudarse poco. De hecho, muchas de ellas suelen buscar subvenciones. Es bastante frecuente que muchas empresas intenten entrar en sectores emergentes a través de subvenciones que ayuden a desarrollar diferentes tecnologías. Y en tercer lugar, también es muy importante tener en cuenta y potenciar la flexibilidad para responder a los cambios del entorno, ya que cualquier señal de potencial crecimiento del mercado atraerá a nuevos competidores, pudiendo cambiar el panorama competitivo.